Cambio radical. El Barça recibe la luz verde para hacer fichajes pese al fin del mercado. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Empezamos con una gran noticia, muy esperada a pesar de las dificultades que atraviesa Barcelona. Gavi está a punto de regresar al mundo del fútbol tras una ausencia de casi un año debido a una grave lesión de ligamento cruzado que sufrió mientras representaba a la selección. Esta lesión supuso un duro golpe para el joven centrocampista que empezaba a consolidarse como uno de los elementos clave del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, su recuperación se convirtió en un modelo a seguir de superación y perseverancia. En el club no pueden dejar de elogiar la forma en la que Gavi afrontó esta difícil fase, superando las fechas de recuperación marcadas y sorprendiendo a todos con su capacidad para remontar. A pesar de los desafíos, se espera que el joven jugador regrese a los entrenamientos con el equipo una vez que terminen las vacaciones de la selección nacional. Por parte del cuerpo médico hay optimismo sobre la posibilidad de adelantar su fecha de regreso a principios de octubre. Este rápido regreso fue una sorpresa para muchos, incluso para el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien considera la dedicación y el coraje de Gavi como un modelo a seguir. Es un líder dentro y fuera del campo y Laporta ha apostado fuerte por él al considerarle una pieza clave en el proyecto de futuro del Barcelona. Mientras Laporta expresa su entusiasmo por el regreso de su joven estrella, el técnico alemán Hansi Flick parece adoptar una postura más cautelosa. Se da cuenta de que las prisas en tales circunstancias pueden ser peligrosas. Por eso, aunque celebró la recuperación de Gavi, dejó claro que no quería apresurar su regreso. Flick, que ha afrontado varias bajas desde que asumió el cargo, espera recuperar a Gavi lo más rápido posible, pero con garantías suficientes. Lo último que quiere es que un revés complique las cosas en el centro del campo del Barcelona. Flick destaca la ilusión del joven jugador y sus muchas ganas de volver al campo, pero le pide que tenga calma y avance paso a paso, y sabe que con Gavi no es fácil. La recuperación de Gavi ha sorprendido incluso a los médicos del club, que han seguido minuciosamente cada etapa de su recuperación, mostrando la misma disciplina y determinación que tiene sobre el césped. A sus 20 años, el andaluz ya se ha convertido en un pilar del equipo y se espera con impaciencia su regreso. La cuenta atrás ha comenzado y en el vestuario del Barcelona se siente la ilusión por el regreso de Gavi. Queda poco tiempo, dicen algunos de sus compañeros, sabiendo que su presencia podría ser el impulso emocional que el equipo necesita en este inicio de temporada. Gavi está casi preparado para volver a ser el motor del Barcelona. Después de lograr victorias consecutivas, el Barcelona pudo liderar la liga. En cuanto a Lewandowski, que demostró sus capacidades después de que algunos dudaran de su capacidad, encabeza la lista de goleadores no solo del Barcelona, sino también de la Liga Española, a pesar de su avanzada edad. Lewandowski, de 36 años, ha mostrado actuaciones impresionantes en los últimos partidos con Hansi Flick y parece que tiene todo lo necesario para volver a ser el máximo goleador de la liga y contribuir positivamente al equipo blaugrana esta temporada. Sin embargo, en las últimas horas, la afición ha comenzado a exigir a Hansi Flick que dé descanso a Lewandowski y le dé la oportunidad a Pau Víctor de ser titular el sábado. Pau Víctor ha impresionado durante la pretemporada, asegurándose un puesto como sustituto oficial de Lewandowski en el primer equipo. Sin embargo, aún no ha tenido la oportunidad de disputar varios minutos desde el inicio de liga. Por el potencial que ha demostrado durante la pretemporada, la afición barcelonista exige que Pau Víctor sea titular, lo que permitiría dar descanso a Lewandowski y darle más posibilidades a Pau Víctor. ¿Cree que Lewandowski debería reducir sus minutos de juego y darle la oportunidad a Pau Víctor? El indeseado sucumbe a la presión del Barcelona y acepta marcharse. La situación de Ferran Torres está dando un giro inesperado, ya que el delantero podría estar a punto de dejar el Barcelona y fichar por el Newcastle United, que está mostrando un gran interés en ficharle. Los informes de Inglaterra indican que Ferran está considerando seriamente pasar a la Premier League, especialmente a la luz de la creciente competencia en el ataque del Barcelona y su sensación de que no está recibiendo el apoyo esperado de los fanáticos del club.
Joan Laporta ve con buenos ojos la posibilidad de vender a Ferran Torres, ya que el retorno económico de su traspaso podría contribuir a fortalecer el equipo con la incorporación de nuevos jugadores, especialmente en la posición del centro del campo que el técnico Flick necesita desesperadamente. El Newcastle ha hecho una oferta oficial y Ferran lo sabe. Cabe destacar que el Barcelona pagó 55 millones de euros para hacerse con sus servicios del Manchester City y desde entonces Ferran ha marcado 25 goles y ha asistido 13 goles en 113 partidos. Ahora, su futuro parece asomar en la Premier League, donde puede comenzar un nuevo capítulo y alcanzar una gloria aún mayor. En el mismo contexto, otro delantero vive sus últimos meses con el Barcelona. El futuro de Ansu Fati podría sufrir un giro inesperado. Según las últimas informaciones, todo parece indicar que el extremo español, que ha sido foco de interés de los clubes durante todo el verano, podría estar a punto de llegar a un acuerdo con el Girona tras una difícil etapa en el Barcelona, donde sufrió lesiones. Y fue cedido al Brighton, que no consiguió los resultados deseados. El futuro de Ansu Fati se ha convertido en uno de los rumores más destacados del verano. Según fuentes de DAZN, el joven jugador es de interés para la dirección del club, que busca cerrar el trato. Todo parece indicar que Fati está cerca de cambiar de destino, ya que el Girona, bajo el liderazgo del técnico Michel, se perfila como un destino probable para él, aunque se especuló mucho sobre su posible traspaso durante el verano que no se concretó. Parece que el club catalán está dispuesto a aprovechar esta oportunidad para reforzar sus filas, ya sea mediante una cesión definitiva o una cesión con opción a compra. Por su parte, el Barcelona afronta una decisión importante tras varias temporadas en las que las expectativas relacionadas con el futuro del delantero no se cumplieron. La dirección del club puede ver esta operación como una oportunidad para aliviar la carga del equipo y recaudar recursos que puedan reinvertir en futuros fichajes, y puede que ya estén pensando en el próximo mercado de fichajes de invierno. El polémico crack aumenta su controversia a pesar del deseo de Flick de confiar en él. Hansi Flick tiene una gran confianza en De Jong, que fue encontrado lesionado en su tobillo derecho el primer día de su llegada al vestuario del Barcelona el 29 de mayo. El jugador holandés sufrió una fractura el 21 de abril durante el Clásico en el Bernabéu, tras un contacto con Fede Valverde, cuando el uruguayo intentaba disparar el balón, lo que provocó la lesión de Frenkie en el tobillo. En septiembre de 2023 sufrió otra lesión en el tobillo derecho tras la caída de un jugador del Celta Bamba, lo que incrementó sus problemas. Tras recuperarse, volvió a lesionarse en marzo de este año en San Mamés y regresó al Bernabéu en abril. Desde el Clásico, De Jong no participa con el Barcelona, pero fue convocado a la selección holandesa para participar en la Copa de Europa, pero no pudo jugar la fase final por un dolor en el tobillo. Regresó a Barcelona y se centró en un tratamiento conservador, prefiriendo evitar la cirugía. El problema es que han pasado más de 4 meses desde su lesión en abril y todavía se siente incómodo. Frenkie no quiere jugar a menos que esté absolutamente en buena forma, pero el club está desesperado por él. Le pidieron que lo intentara a pesar de las molestias, como a muchos otros profesionales. Frenkie busca una recuperación completa y quiere volver a estar en forma. En este contexto, el Barcelona se dio 15 días para seguir la evolución del estado del jugador y si podrá volver a jugar. Si no mejora, quizás se recomiende una cirugía para poner fin a su sufrimiento, lo que le permitirá al menos ayudar al equipo en la segunda etapa. Flick espera tener al jugador de vuelta después del descanso, y si no está disponible, puede que haya que tomar una decisión radical. Si Frenkie está de acuerdo, porque como siempre dicen, es el jugador quien determina su destino con sus pies. Ahora, a nuestras sorprendentes noticias. Barcelona recibe la luz verde para hacer fichajes pese al fin del mercado. Tras cerrar el acuerdo con Nike, que permitirá al FC Barcelona volver a la regla 1-1 y crear espacio en el fair play financiero, el Barcelona podrá negociar el fichaje de un jugador libre disponible para su inscripción en la liga. Según el periódico Sport, debido a las lesiones y salidas en el equipo de Hansi Flick, es probable que el jugador objetivo se encuentre entre los jugadores libres. En este contexto, hay varios jugadores que no pertenecen a ningún club, lo que los convierte en una opción interesante para los blaugrana, que buscan reforzar sus filas sin tener que pagar una tasa de transferencia.
Uno de esos jugadores es Adrien Rabiot, que podría reforzar el centro del campo tras la lesión de Marc Bernal. El francés está considerado entre los agentes libres con mayor valor de mercado, 35 millones de euros, y a sus 29 años estaría feliz de fichar por el Barcelona. Aunque no es una prioridad para los culés, sigue en la lista de intereses de la dirección deportiva azulgrana, dado su talento y experiencia que podría ser útil en una posición que necesita reforzarse. El defensa español Mario Hermoso ocupa el segundo lugar en cuanto a valor de mercado entre los jugadores libres, con un valor de 25 millones de euros. Tras el fallido fichaje de TAC y las lesiones de Ronald Araujo y Andreas Christensen, además de la posibilidad de utilizar a Eric como defensa, Hermoso fichar por el Barcelona podría ser una opción lógica. Sin embargo, parece que el deseo del jugador de fichar por el Barcelona puede ser débil, sobre todo teniendo en cuenta el interés de los clubes turcos en él. Por otro lado, Mats Hummels se queda sin equipo tras abandonar el Dortmund. A sus 35 años, el jugador alemán podría ser una valiosa incorporación para su compatriota Hansi Flick, ya que la temporada pasada demostró que sigue siendo una opción sólida en su posición. Finalmente, Joel Matip sigue siendo agente libre tras finalizar su estancia de 7 años en el Liverpool. Con 1,95 metros de altura y 33 años, el camerunés podría recalar en uno de los mejores clubes de Europa, lo que le convierte en una potencial opción para el conjunto catalán. Creo que el Barcelona necesita desesperadamente un jugador focal, y aquí estoy hablando de Rabiot, un jugador con mucha experiencia que beneficiará mucho al Barcelona. En mi opinión, el punto central es lo que ha hecho sufrir al Barcelona desde la salida de Busquets, y por eso es importante fichar a Rabiot. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué posición debería reforzar el Barcelona en tu opinión?